Querido amigo YouTube, gracias al Señor por permitirme restablecerme las enseñanzas. Vamos a continuar con la parte 2 de este tema muy interesante acerca de la palabra engrandeció y sus múltiples connotaciones, ¿no? Para unos para bien, para otros para mal. Vámonos a la visión del profeta Daniel de las estatuas múltiples de metales ferrosos, no ferrosos, y la profecía de la visión del macho cabrío anticristo, ¿no? Probablemente el anticristo sea un descendiente de Alejandro Magno, el griego. Esto es lo que vimos el día de ayer, ¿no? Parte de lo que vimos, lo escudriñamos en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 8, 10 y 11, ¿no? El conquistador Alejandro Magno. Vimos sobre los 4 cuernos, sus generales, y Alejandro Magno murió envenenado, ¿no? Eso es lo que vimos el día de ayer. Vamos a ver el día de hoy acerca del mismo tema engrandeció, pero en otras citas bíblicas. Acompáñenme al libro de Isaías capítulo 23, dice profecía sobre Tiro. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Señor, permíteme, Padre, poner tu palabra, mi Dios, con denuedo. Poder explicarla, Padre, mi Dios mío, Señor, de manera simple y sencilla, Padre, que tu Espíritu, Padre, me llene de entendimiento, Señor, y sabiduría, Padre, para poder ser de bendición, Padre, para los oyentes. En el nombre de tu amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre, y Espíritu Santo de Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, ¿no? Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo tu familia y todo lo que emprendas, ¿no? Dice la Escritura, profecía sobre Tiro, Isaías 23, capítulo 23, versículo 1, soberbia de Tiro. Tiro era una ciudad, ¿no? Que se había enriquecido por su actividad comercial, era como un puerto. Entonces, de esta manera, por sus múltiples comercios, se envaneció contra Dios, ¿no? Entonces, ya vimos ayer sobre la soberbia, que es algo muy negativo, ¿no? Si Dios te pone en una posición diferente, en una posición expectante, debes de guardar la humildad, ¿no? No ser soberbio, porque la soberbia, la altivez no le agradan al Señor y no podrías alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. La palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo, en la comunión con su Espíritu Santo. Isaías capítulo 23, versículo 1. Profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Ahora vamos al versículo 5. Cuando llegue la noticia a Egipto tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Las nuevas es la noticia, ¿no? Lo mismo que acabo de decir. No que hay unas buenas nuevas y hay malas nuevas, ¿no? Esto era un mensaje a Faraón de Egipto, ¿no? Se refería al Señor en cuanto a la altivez. Lo que le precede es la destrucción, ¿no? Eso era lo que le precedía a esta ciudad de Tiro, un puerto muy importante por su comercio que hacían, ¿no? De la misma manera ocurre para Tiro que para Egipto, ¿no? Llega el mensaje. El versículo 8 dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Que la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra, lo pone en signo de interrogación, ¿no? Entonces, esto es lo que decreta Jehová a causa de la altivez. Tú puedes tener cualquier tipo de actividad comercial, pero debes de guardar la humildad, ¿no? Entonces, para que no ocurra destrucción sobre tu vida, siempre recordando que somos solamente administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? No somos dueños, el dueño es Cristo. Él nos lo ha cedido para que nosotros lo administremos y lo multipliquemos, ¿no? Ese es el fruto que llevas en tu vida, pero de ninguna manera esto debe de constituir altivez delante de Dios, ¿no? Siempre con la humildad. Solo somos administradores, mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. Ahí mismo en el libro de Isaías capítulo 23, versículos 15 y 17. Juicio sobre esta ciudad de Tiro. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Si se refiere a días de un rey, se refiere a los años, a la cantidad de años que dura un rey, ¿no? Ya sea en su puesto de gobierno o en su cantidad, su edad cronológica, es decir, que puede fallecer a los 70 años. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramero. A esto se refiere el juicio que venía de parte de Dios por la altivez de esta ciudad.
Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Entonces este era el problema, ¿no? La fornicación de esta ciudad, ¿no? Entonces se vienen juicios para las personas que tengan altivez, para las personas que no se humillen delante de Dios, ¿no? Es importante este tema, engrandeció, porque por más que Dios te engrandezca, siempre hay que guardar una actitud humilde hacia Dios. Ahí lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Como hay 24 ancianos con sus coronas, que ellos se arrodillan y ponen sus coronas delante de Dios, diciéndole que Él es santo, ¿no? Que a Él es la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Porque si nosotros estamos en un puesto o llegamos a un puesto expectante, siempre debemos tener esa actitud de humildad, ¿verdad? De rendir nuestra corona delante de Dios, porque lo que Él pone en nuestras manos es por su misericordia, por su gracia. Ahora vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 22. Dice la Escritura: a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en ese lado del mar. Ahora vamos ahí mismo a Jeremías 27:3. Señales de los yugos. Y los enviarás al rey Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, nuevamente lo menciona, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Nuevamente, ¿no? Menciona los juicios que iban a haber sobre estas naciones. Ahora vámonos a Jeremías capítulo 47. Versículo 4, profecía sobre los filisteos. Lógicamente, Dios a través de este profeta Jeremías lo que hacía era anunciar lo que estaba por venir. Uno puede cambiar esta situación de juicio para su vida propia, ¿no? Puede cambiarlo mediante, la forma de hacerlo es mediante el arrepentimiento, mediante una humillación sincera hacia Dios, ¿no? Reconociendo que esta actitud estaba mal y apartándose de este tipo de cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Entonces, para que el propósito de Él es engrandecernos en cualquier ámbito. Esta palabra engrandeció tiene múltiples connotaciones, ¿no? Para bien, para otros para mal. De ninguna manera uno debe de envanecerse, ser altivo, ser orgulloso delante de Dios, porque es lo que tiene un propósito bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Un propósito de hacernos bien, pero de ninguna manera esta forma de actuar le va a agradar al Señor. Entonces es importante, por eso la connotación de esta palabra es muy extensa, para uno para bien, para otros para mal, ¿no? Vámonos a Jeremías capítulo 47, versículo 4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Es decir, este era un sitio donde habitaban los filisteos, ¿verdad? Y esta situación no le agrada a Jehová, entonces por eso enviaba a su mensajero Jeremías dando una profecía para que ellos se vuelvan a Dios. Entonces, volviéndose a Dios, ya no había este juicio, ¿no? Es importante uno humillarse delante de Dios sin altivez, para que uno tenga alcance la misericordia, ¿no? Estas naciones recibieron estos juicios porque no se volvieron a Dios, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo, ¿no? Si Dios te engrandece en cualquier ámbito de tu vida, siempre hay que guardar la humildad para ser agradable delante de Dios, ¿no? Ahora vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 26, versículos 2, 4, 7 y 15. Como título tiene profecía contra Tiro, nuevamente. Ezequiel capítulo 26, versículo 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. De ninguna manera debe de constituir motivo de burla cuando hay juicio sobre determinada nación, ¿no? En este caso, la que estaba siendo juzgada, Jerusalén y Judá, con la invasión de este varón que era servidor de Dios, este varón, el rey Nabucodonosor, de ninguna manera debe de hacerse burla cuando nuestros enemigos están pasando penalidades, ¿no? Eso no le agrada a Dios, porque Dios se puede volver eso contra nosotros.
siempre se debe de tener mesura en los juicios que Dios manda. Si no es para interceder, mejor no hablar, no criticar. Versículo 4, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Como una peña lisa. Entonces, estos eran los juicios que estaban por acontecer sobre esta ciudad por su altivez, ¿no? Un puerto comercial, un puerto importante de comercio. Dice la Escritura, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Era un sitio muy importante, no un puerto, ¿no? Y este varón, dice la Escritura que este varón, Nabucodonosor, para invadirlos armó terraplenes, que es como ahorita hablar de un puente, ¿no? Se construía. Este varón tenía la forma de conquistar bien cruel, encerraba las ciudades, así lo hizo con Jerusalén, lo hizo con Judá, les quitó los recursos. Entonces, si ellos no podían salir, habían personas que se morían de hambre, que se morían de sed dentro de las ciudades, ¿no? Esta es la forma de invadir este varón, hasta esperar a ver qué es lo que... hasta poderlos invadir, ¿verdad? Los sitiaba, esa es la palabra que se llama, porque cuando pone sitio, quiere decir que estás rodeado, ¿no? Entonces esta era la forma del conquistador, el rey Nabucodonosor. De la misma manera iba a hacerlo con Tiro. Vámonos ahora al versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Porque era muy cruel, repito, este varón Nabucodonosor era cruel en su invasión. Ezequiel capítulo 27, para continuar con esta explicación. Ezequiel capítulo 27, versículo 2. Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. La jactancia, la vanidad. Dice, los moradores de Sidón y de Arbat, el versículo 8, los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Estamos en Ezequiel capítulo 27, versículo 8. Ahora vamos al versículo 32. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Entonces, a tomar asunto, ¿no?, sobre estas situaciones, por más que Dios nos bendiga, no debe de haber jactancia en cualquier actividad comercial que el Señor nos ponga, ¿no? Lógicamente, como ya les he dicho en el capítulo anterior, la palabra engrandeció tiene múltiples connotaciones. No lo podemos solamente ver en el ámbito material, en lo que es el enriquecerse, engrandeció, o la gloria que el Señor quiera poner en nuestras vidas. Tiene múltiples connotaciones, entre ellas el comercio que realizaba esta ciudad de Tiro, ¿verdad? Ezequiel 28, versículos 2 y 12. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estando sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En esto se refiere en parte ya lo que ocurrió en el tiempo antiguo, pero también se refiere al anticristo, ¿verdad? El juicio que está determinado sobre él. El versículo 12, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dilo, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Este mensaje se refiere a Luzbel, ¿no? El versículo 13 dice, en Edén, el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, son piedras preciosas, ¿no? Piedras de mucho valor. Crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Quiere decir que cuando caminaba este varón Luzbel, que fue creado por Dios, fue creado en hermosura, precioso, con aspecto
refulgente de estas piedras preciosas, ¿no? Con tamboriles y flautas, dice, o sea que lo que él caminaba sonaba, ¿no? La alabanza. Él tenía el ministerio de la alabanza a Jehová, pero a causa de envanecerse, de querer ser como Dios, querer ocupar el lugar de Dios, fue desechado. Por eso es muy importante el ministerio de la alabanza, permanecer en santidad, tener mucha disciplina en la alabanza a Dios, ¿verdad? El toque de los instrumentos. Dice el versículo 14, Ezequiel 28:14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este varón tenía el ministerio de la alabanza, ¿no? Presentaba alabanza a Dios por la creación que él había hecho, ¿no? Dice el versículo 15, Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 16, Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es decir, que el juicio que se asemeja para Tiro es el mismo juicio que hizo Jehová Dios con Luzbel, ¿no? Lo echó por tierra, lo desechó. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Él presentaba alabanza delante de Dios. Estaba en un santuario, era su misión, por eso fue creado, para presentar alabanza a Dios mediante el resplandor que tenía, la hermosura que tenía de piedras preciosas. Y los tamboriles que él sonaba, la flauta, los tamboriles cuando él se movía, no era la alabanza a Dios. Pero a causa de la soberbia, a causa de enaltecerse contra Dios, fue desechado, ¿no? Estamos hablando de Luzbel. Y una similitud contra esta ciudad de Tiro, ¿no? Hace una similitud. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Allí es cuando vemos, ¿no?, en estas escrituras, cuando hubo profetas que pudieron ver a Satanás, cuando ya le cambia el nombre, ¿no? Satanás, y ya este varón ya no es Luzbel, ahora es como el Señor le sacó la luz que tenía dentro de sí, lo que lo hacía brillar, ¿no? Lo que lo hacía su esplendor que él tenía, como dice la Escritura, ahora él fue convertido como un carbón, como cuando usted pone un carbón y lo ve al rojo vivo, que está para cuando hace una parrillada y el carbón está encendido, así de ese color quedó, a causa de que Jehová le quitó lo que tenía, ¿no? Por causa de esta rebelión, de esta altivez que tenía este querubín protector, dice la Escritura, ¿no? Entonces es importante, por eso hablo de estas connotaciones diferentes que tiene la palabra engrandeció, para uno para bien, para otros para mal, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Oseas, capítulo 9, versículo 13. Profeta Oseas, capítulo 9, versículo 13. Dice la Escritura, como título tiene castigo de la persistente infidelidad de Israel. El pueblo de Israel también fue castigado, ¿no? Vamos a ver el motivo. Oseas capítulo 9, versículo 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Efraín era una de las tribus de Israel. ¿Por qué decimos que era una de las tribus? Aparte de los 12 hijos de Israel, ¿no? De las 12 tribus. Porque Efraín y Manasés fueron hijos de José, nacidos en Egipto, pero a causa de la bendición de Jacob, cuando él entrecruza las manos y bendice, dice que conforme lo dijo Jehová, cuando nació Jacob cuando nació Jacob y Esaú, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Entonces, Efraín y Manasés, Jacob en sus últimos días les dio su bendición,
los aceptó como hijos. Entonces, ahí se puede hablar de que no solamente hay 12 tribus de Israel, sino 14, porque se suma la tribu de Efraín, que son los hijos de José, nacidos en Egipto, y Efraín y Manasés, ¿verdad? Entonces, esta es una explicación, porque hay muchos que se les hace un poquito complicado de entender, ¿verdad? Pero esta es la explicación de manera simple y sencilla. Este es mi ministerio, la forma como yo tengo que explicarlo, ¿no? Efraín y Manasés fueron también considerados como tribus de Israel, ¿no? Como repito, fueron hijos de José, nacidos en Egipto, cuando él fue gobernador de Egipto y hubo una hambruna mundial, y Jacob, al entrar en Egipto, en Gosén, bendijo a los hijos de José y los adoptó como hijos. Entonces allí se habla de 2 tribus adicionales a los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Efraín, según veo, es semejante a Tirón, lo comparaba con Tiro, la ciudad que era portuaria y que se hacían los comercios, ¿no? Tiro ahora se puede asemejar como lo que es ahora el actual Italia, ¿no? Un país que comercia, ¿verdad? Por su ubicación es un país privilegiado donde comercia con todas partes del mundo, ¿no? Tiro se puede asemejar a la actual Italia. Situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Este era un juicio que venía de parte de Dios. Vámonos ahora al libro de Joel, capítulo 3, versículo 4. Dice la Escritura. Como título tiene juicio de Jehová sobre las naciones. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Allí habitaban los filisteos. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Entonces son los juicios que se venían de parte de Dios. Todos estos profetas mayores y menores que hemos leído, Jeremías, hemos leído Ezequiel, profetas mayores, Oseas, profeta menor, Joel, profeta menor, todos ellos emitían juicios, todo iba relacionado, ¿verdad? Todo iba concatenado, ¿no? con los juicios que estaban determinados sobre estas naciones. Dios no envía juicios sin antes enviar a sus profetas, sin antes enviar una advertencia sobre lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos misericordia mediante el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Amós. Amós capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: juicio contra las naciones vecinas. Amós capítulo 1, versículos 9 y 10. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo. No revocaré quiere decir que la posición era firme por parte de Jehová del juicio que iba a emitir sobre esta nación. No nos olvidemos que por la palabra de su boca es constituida muchas cosas, ¿no? Pues Dios puede crear con la palabra de su boca. Así creó la tierra, ¿no? Así hemos hablado que Él puede hacer desplazamientos cuánticos de materia, ¿no? En tiempo y espacio, con el abrir su boca. Lo vimos en los evangelios, cuando el Señor abre un portal dimensional y le habla sobre Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y envió el Espíritu Santo. Lo hizo con Moisés también cuando le dijo: quita la planta de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se quemaba porque estaba en tierra santa. O sea, Dios puede abrir portales dimensionales con el poder de la palabra de su boca. Entonces, así mismo, ¿no? Estamos exponiendo la palabra de Jehová, y así como el Señor también no lo vemos, pero puede abrir de manera invisible para nosotros, puede abrir portales dimensionales de bendición para tu vida, ¿no? Desconozco el propósito que Él tenga, ¿no? Desconozco por qué Él me insta a dar estos mensajes, pero seguramente, conforme lo que está escrito, el libro de los Hechos, Pablo decía que se le abrió una puerta grande y eficaz. La puerta dimensional que se nos abre a una oportunidad es en Cristo mismo, ¿no? Ya les he predicado acerca de este tema, ¿no? De las 12 puertas de Nehemías y cómo se compara ahora con lo que Jesucristo hace, ¿no? La aprobación que nosotros vivimos mediante la apertura de puertas que el Señor nos hace a través de sí mismo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Para un ejemplo sencillo, dice que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Entonces las ovejas, a través de Él, entran a un portal
dimensional en tiempo y espacio y hayan pastos, ¿verdad? Tú no puedes querer ir a trabajar, querer hacer tus actividades de estudio, querer ir a buscar el mundo por tu propia cuenta. Espera que Dios te abra un portal en sí mismo. Él es la puerta de las ovejas. Ahí está el libro de Salmos, capítulo 23, donde nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros somos las ovejas, Él es nuestro pastor. Y Él hará la administración para que nosotros entremos, dice, junto a delicados pastos me hará descansar, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces entramos a la dimensión que Jesucristo abre, porque Él es la puerta. Solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Estamos en Amós capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo 10, Amós capítulo 1, versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Entonces era firme por parte de Dios, ¿no? No revoca su castigo porque Él tiene sus motivos que se los especifica aquí en Amós capítulo 1. Zacarías, vámonos a Zacarías, profetas menores, Zacarías capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: castigo de las naciones vecinas. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. A esto me refería. Este puerto importante de comercio, Tiro, era un sitio en donde se comercializaba en el mundo antiguo. Dice: amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. O sea, era tanta su actividad comercial, ¿no? Era tanto lo que acumuló, que se envaneció contra Dios. Entonces, a causa de esto se emitieron juicios, ¿no? Y mire que esta ciudad de Tiro la asemeja con Luzbel cuando fue desechado y le cambió el nombre y le puso Satanás, ¿verdad? Y lo cambió no solamente en su nombre, sino en su apariencia física. Dicen los profetas que es como un tizón salido del fuego, o sea, tizón es como un carbón prendido, le cambió el color. Jehová Dios le quitó la llama que ardía, el poder que había puesto en él, ¿no? A causa de haberse rebelado contra Dios, y lo compara como esta nación de Sidón, como esta nación de Tiro y Sidón, dice. Entonces lo compara a su soberbia, a su jactancia que hacían contra Dios a causa del comercio, la actividad que realizaban. Es por esta forma de haberse envanecido delante de Dios, poniéndose el rey de Tiro como corazón de Dios, siendo hombre. Entonces no le agradó al Señor. Ahora vámonos al libro de Mateo capítulo 11, al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versículos 21 y 22. Como título dice: los mensajeros de Juan el Bautista. El título de lo que vamos a leer dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay significa juicio, ¿no? En el libro del Apocalipsis, para hacer una comparación, existen 3 ay, ¿no? Que no es nada bueno lo que viene sobre la tierra para su destrucción total, ¿no? Asimismo dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Mateo 11, 21 y 22. Dice la Escritura: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, esta era la manera como uno puede alcanzar la misericordia de Dios, mediante ayuno, oración, afligir su alma, para que estos juicios no sean firmes de parte de Dios, sino que el Señor nos vea con ojos de misericordia y deseche lo que ha hablado en contra de nosotros, ¿verdad? Esta es la manera como Jesucristo nos explica, ¿no? Así en estas escrituras, en el libro del Evangelio según San Mateo, qué es lo que estaba determinado para estas naciones. Pero Él venía para que tengan lugar al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Él vino, lógicamente, la situación geográfica era diferente. La situación geográfica era que estaban repartidos, como dice la Escritura, como ovejas sin pastor,
porque él fue enviado a la nación de Israel y a todas las ovejas esparcidas, descarriadas. Él era el pastor de las ovejas de Israel. Entonces hacía algo similar, ¿no? Hacía una comparación sobre lo que les había ocurrido a estas naciones, estos juicios a Tiro y Sidón, ¿no? Así los comparaba a los ocupantes de este sitio, de este lugar en donde él estaba predicando, acerca del arrepentimiento que ellos debían tener, ¿no? Para alcanzar misericordia delante de Dios. Jesús vino con el propósito de darle testimonio que él era enviado de parte de Dios Padre, ¿no? A la nación de Israel, ¿no? Como sabemos, ellos fueron colonizados, lo vimos en las Escrituras, ellos fueron colonizados por este rey Nabucodonosor. El yugo de ellos duró 70 años, ¿verdad? Entonces, a causa de esto, esta nación fue esparcida, ya no fue tenida como nación. No es hasta el año de 1950 en la actualidad que es reconocida como la nación de Israel, y en la actualidad vemos las situaciones que se están dando, ¿verdad? Entonces, ellos fueron esparcidos. Jesucristo vino con ese propósito de juntar a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Pero vimos lo que hicieron con él, ¿no? Lo crucificaron, negaron que él era Dios, que era hijo de Dios, porque no era quien esperaban. A una persona humilde, su reino era establecido con sanidad, venía a establecer su iglesia. Ellos esperaban un varón como David, ¿no? Similar, que era un hombre de guerra, que juntaba territorios, invadía y hacía grande la nación de Israel, ¿no? Pero todo esto fue desechado por Jehová, porque el sucesor de David, que fue el rey Salomón, no estuvo en los lineamientos conforme a lo que Dios quería, ¿no? Se contaminó con mujeres cananeas, el reino fue dividido, Israel, Judá, y de ahí vinieron una degradación de las próximas generaciones que no guardaron los estatutos y los decretos de Jehová. Por eso eran invadidos, fueron esparcidos, fueron prácticamente como nación fueron exterminados, ¿no? Todo el propósito que hizo Jehová con David fue exterminada la nación de Israel, una nación muy grande, ¿no? Pero a causa de la apostasía de Salomón, que lo vimos en el capítulo anterior, a causa de los sucesores de este rey muy importante David, que no guardaron los reglamentos, los estatutos de Jehová, no pudieron tener la continuidad del reino. Para terminar con este episodio, con esta parte 2 de esta palabra que estamos escudriñando, este estudio bíblico sobre la palabra engrandeció, vamos a quedarnos en el libro de Mateo. Va a haber una tercera parte, Mateo capítulo 15, versículo 21, en donde vamos a ver sobre Jesús estableciendo su reino según la visión del profeta Daniel. Estamos en Mateo capítulo 11, vámonos a Mateo 15. Dice la Escritura, lo que contamina al hombre, como título. Y el versículo 21, el título dice, la fe de la mujer cananea. Las mujeres cananeas contaminaban a los israelitas, por eso era prohibido hacerse de una mujer cananea. Una mujer cananea en la actualidad es una mujer que le gusta el baile, que está tatuada, que está una mujer libertina, una mujer que no guarda su virginidad, ¿verdad? Esas son mujeres cananeas, mujeres borrachas, drogadictas, ¿verdad? Entonces esto contamina en la actualidad. Tú no puedes alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida si tú estás con una mujer de este tipo, ¿verdad? Es importante tomar asunto. Las mujeres cananeas era prohibido, lo prohibió este varón Abraham. Abraham le mandó a su siervo, ¿no? Y le hizo un juramento poniendo debajo de su muslo la mano, le hizo un juramento a este varón para que consiga una mujer de su parentela, ¿no? Lo envió para que le consiga mujer a su hijo Isaac de su parentela, no cananea. Cuando vemos después acerca de Jacob y Rebeca, cuando tuvieron sus hijos, Isaac y Rebeca tuvieron sus hijos, este varón Esaú, y se hizo de mujeres cananeas, ¿no? Jacob y Esaú eran hermanos, y esto era un dolor de cabeza para este varón Isaac, ¿verdad? Porque Esaú tomó mujeres cananeas, también era una contaminación. Lo hizo también este rey Salomón, un rey muy importante, se contaminó a tal punto que dedicó
apostasía, hizo ídolos para confortar a sus mujeres, ¿no? Para complacerlas. Hizo ídolos abominables, ¿verdad? Entonces esto es una apostasía, la idolatría que no le gusta a Jehová. Entonces estas mujeres lógicamente vienen acompañadas de sus malas costumbres, no de sus ídolos, y esto no le agrada a Dios. La persona que esté buscando una pareja debe de buscarse una mujer que esté en una congregación, no buscar fuera, porque una mujer cananea lo va a contaminar y lo va a desviar del propósito que Dios tiene para su vida. Terminamos con este capítulo 15, versículo 21. Como decía, Jesús estableciendo su reino según la visión del profeta Daniel. La visión del profeta Daniel, sería entonces no la visión, sería la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Dios le dio la autoridad, le dio la potestad a este varón Daniel, le reveló a través de sueños lo que estaba por acontecer, ¿no? Los reinos que tenían que ser establecidos. Este varón Nabucodonosor soñó y vio esta estatua con metales ferrosos, ¿no? Oro que le representaba en su cabeza era él, el rey Nabucodonosor, las piezas de plata, que era el reino medo-persa, ¿no? Las piezas de bronce, que ya lo vimos en el capítulo anterior, que representaba a los griegos, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media. Entonces, esta conquista que hacía Alejandro Magno, ya lo hablamos, lo vimos acerca en el profeta Daniel, cuando él da esta profecía. Era este varón, este griego, este varón que conquistó Alejandro Magno, ¿no? También luego viene el imperio, conforme al sueño que le fue revelado a Nabucodonosor. Las piernas de hierro que representan al imperio romano. ¿Y por qué son los dedos de barro y los dedos de los pies de barro, que no se cohesionan? No tiene nada que ver los metales con el barro, no se pueden cohesionar. O sea, esto estaba basado, cuando vino Cristo, todos estos reinos estaban basados sobre lodo, sobre barro. El barro, quien representaba la nación de Israel, ¿no? Que no era nación en este caso, sino que eran representados, eran dos reinos divididos. Era Herodes, que gobernaba, con la iglesia, que era representada por los fariseos, ¿no? Que eran los sacerdotes en ese entonces cuando vino Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo es crucificado, Poncio Pilato se lava las manos y dice que no hallaba culpa en este varón Jesús, que lo crucificaran ellos, ¿no? Porque era un reino mixto, era un reino de hierro que aplicaba mano dura para las conquistas, cual nunca se ha visto, pero tenía esta parte que gobernaban, no se cohesionaban, eran los gobiernos, los sacerdotes, los fariseos hipócritas a quienes se refería Jesucristo, eran ellos. Entonces esto es una explicación, ¿no? Y entonces la piedra que se veía, que venía, se desprendía del cielo, la roca que se hacía gigante y tumbaba la estatua, esta imagen que vio, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, era Cristo estableciendo su reino de justicia y este tiempo de más de 2000 años que nos ha dado para la iglesia, ¿verdad? Entonces esta es la interpretación de la visión, el sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación de este varón Daniel para ese sueño, ¿verdad? Jesús estableciendo su reino según la visión del profeta Daniel. Entonces, Mateo capítulo 15, versículo 21 dice: la fe de la mujer cananea, no siendo de la nación de Israel a quien Cristo fue enviado, esta mujer tuvo fe y a causa de su fe logró un propósito de ser sanada, ¿no? Dice Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, en un lugar en donde había sido emitido el juicio. Por eso lo hace Jesucristo de manera comparativa con la destrucción que envió Jehová, la destrucción total sobre esta nación donde habitaban los filisteos, y esta mujer era cananea, descendiente de los filisteos, ¿no? Dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región de Tiro y Sidón, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces contra nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esto me refiero. Cuando se nos abre puerta por la misericordia de Dios, la puerta de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo a otra dimensión, a hallar verdes pastos, que es en Cristo mismo, tenemos que primero buscar el reino de Dios y su justicia, conforme dice la Escritura. El resto de las cosas os serán añadidas. O sea, Él mismo se abre como un portal dimensional, ¿no? Para bendición, para hallar verdes pastos, ¿no? Lógicamente, a veces pasa frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. Cuando hay una bendición sacerdotal, cuando hay una administración sacerdotal, se abre una puerta dimensional en donde las personas que están en el altar o en ese momento están en la congregación entran a un portal dimensional en donde reciben su bendición, ¿no? En contraparte, la iglesia, ¿qué hace con esa bendición espiritual? Transformarla en el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Ahora el versículo 25, Mateo capítulo 15, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Versículo 26, Mateo capítulo 15, versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los comparaba, una vez más, sin ningún ánimo de denigrar a nadie. Jesucristo, él mismo decía a unos víboras, fariseos hipócritas, se refería como serpientes. A uno le dijo zorra, a un rey, y a otra, esta joven, le dijo perrillos, ¿no? Perrillos, a estas filisteos, ¿no? Porque, como ya les explico, a causa del pecado de Adán, el hombre fue denigrado a una naturaleza carnal, no a una naturaleza espiritual, conforme está explicado en el libro de 1 Corintios 15, lo dice el apóstol Pablo. Uno es el hombre espiritual y el otro es la inteligencia, que es animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Otra cosa es tener la mente de Cristo. Entonces, el hombre fue denigrado, ¿no? El hombre fue contra naturaleza lo que ocurrió, porque él, de haberle puesto nombre a los animales, este varón Adán, ahora todo a causa de la maldición que Dios envió sobre la tierra, ya los animales ya no podían hablar, ya los animales se volvieron fieras, ¿verdad? Como vemos en el Edén, cuando Dios le dio la administración del jardín del Edén, los animales estaban juntos, ¿no? Un conejo, por poner un ejemplo, con un león, estaban juntos. Pero, ¿qué pasó por la maldición de Jehová que envió sobre la tierra, ¿no? Fue denigrada la naturaleza animal. Ya el animal ya perdió lo que tenía. Asimismo, el hombre fue denigrado y fue reducido a una inteligencia animal, ¿no? Por eso vemos que a veces hay personas que no pueden con sus vicios, no pueden, excepto que Dios les dé libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él creeréis en Jesús y Él los hará realmente libres, ¿no? Entonces, a causa del sacrificio que hizo Cristo, en Él tenemos libertad, ¿no? En Él tenemos la mente de Cristo, y por eso estamos en esta situación explicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay una naturaleza animal y una naturaleza espiritual. Dice el mismo libro de 1 Corintios 15, más lo espiritual no fue primero, sino fue la creación primero, ¿verdad? El hombre carnal. Pero ahora tenemos la mente de Cristo, nos fue devuelto lo que tenía Adán, ¿no? Lógicamente ya no vivimos 1000 años como vivía este varón. Adán vivió 1000 años. Lo vemos hasta Matusalén, ¿no? Que vivían cerca de 969 años. Pero ya a partir del diluvio hubo una degradación de la edad. El hombre vivía hasta 120 años, ¿no? Lógicamente, con el pasar del tiempo, ahora va pesando más la gravedad, las leyes físicas, y ahora las personas no duran más de 70 años, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Pero en cuanto a lo que dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se refería a esta filistea, a esta mujer cananea. Versículo 27, Mateo 15, 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, lo reconoció a Dios, a Jesucristo, como hijo de Dios, como amo, como de su propiedad. Entonces, allí es donde el Señor le dice el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno,
Entonces vemos que uno debe de, en todo momento, alcanzar la palabra engrandeció, siendo humilde delante de Dios, ¿no? Entonces Dios tenía un propósito para las ovejas perdidas de Israel, pero esta mujer cananea, que era contra naturaleza que los israelitas se acerquen, ¿no?, tengan contacto con esta gente. Sin embargo, eran considerados como perrillos esta generación de los filisteos, ¿no? Esta mujer cananea, descendiente de los filisteos, en donde habitaba en Tiro y Sidón, donde Dios, ya hemos leído a través de Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós y Zacarías, los juicios que se emitieron sobre estas naciones, ¿no?, fueron destruidas. Y esta mujer era habitante, geográficamente, era habitante ahora, esta filistea, ahí de ese sitio. Y desciende Jesucristo con su reino, a establecer su reino, pero es un reino diferente, no era como el del rey David, que era de la conquista. Esto era algo que era una liberación que hacía a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Entonces, estableciendo su reino, y hasta ahora, como estamos en esta actualidad, vivimos aún el tiempo de la gracia, la dispensación, ¿no? La dispensación de la gracia de Jesucristo, somos la iglesia de Cristo, ¿no? Nosotros éramos gentiles, pero fuimos reconocidos como hijos de Dios por aceptar, reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador y tener el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es allí donde se hace una comparación. Espero no sea confuso lo que les he explicado, ¿no? Hemos leído acerca de los juicios, de cómo no debe de enaltecerse ninguna nación. Hemos leído explicado sobre la nación de Tiro y Sidón, que por su comercio eran privilegiados, acumularon plata como polvo, el oro como lodo de las calles, y a causa de esto se envanecieron contra Jehová. Hemos visto también acerca de cómo Luzbel, a causa de su soberbia, enaltecerse contra Dios, de querer ocupar el lugar de Dios, queriendo ocupar su lugar, fue desechado, fue sacada su luz, ¿verdad? Fue convertido de brillar con piedras preciosas, de brillar tener accesorios importantes como tamboriles, tener el ministerio de alabanza, fue despreciado, fue desechado y arrancado del poder que Dios había puesto sobre él, y fue comparado como un tizón, ¿no? Lo dicen sus mismos profetas. Él es un tizón salido del fuego, como un carbón rojo encendido. Este color le cambió el nombre y su apariencia. También hemos leído acerca de, entrando ya a la parte 3, cuando Jesucristo descendió, haciendo énfasis en la visión, en el sueño de Nabucodonosor y en la interpretación de este profeta mayor Daniel sobre el reino que venía de parte de Jehová, que era nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de carne, a destruir esa imagen que vio este varón Nabucodonosor, que como vimos, no eran dos reinos que no se cohesionaban, no guardaban relación entre el hierro y el barro, que representaba a la nación de Israel. Si quieres profundizar más acerca de este tema, te recomiendo leer el libro de Salmos capítulo 2, en donde dice por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas, que dice que ellos echarán sus cuerdas, entonces dice el Señor se reirá de vosotros, se refería a los fariseos, ¿verdad? Era el reino de Cristo. O sea, todo esto se concatena, se relaciona. No vamos a profundizar sobre esto, pero si tienes tiempo y puedes escudriñarlo, escudriña el libro de los Salmos capítulo 2, donde describe acerca de esto, ¿no? También en parte, ¿no? Toda la Biblia se relaciona. Esa es mi labor, explicarles de manera simple y sencilla. Hasta aquí vamos a hacer una parte 3, las partes que sean necesarias para poder explicar acerca de este tema muy interesante, esta palabra engrandeció, ¿no? Y sus múltiples connotaciones. Espero haya sido de bendición para tu vida este mensaje, espero seas edificado y tengas alcances el propósito que Dios tiene para tu vida. Será hasta un próximo video, que Dios te bendiga.